Llevamos unos días de manifestaciones de la derecha bastante moviditos. Gritos contra Felipe VI. Carteles diciendo la Constitución destruye la nación, Abascal pidiendo que la policía desobedezca al gobierno y llamando a la insurrección directamente. Y lo que pedimos a los servidores públicos es que no obedezcan órdenes ilegales. Insultos a Sánchez. Y cánticos exaltados como puto rojo el que no vote. E insultos homófobos a Marlaska. Gritaban a todo volumen esas barbaridades, pero lo que realmente estaban gritando con todas sus fuerzas es que no son capaces de aceptar un resultado electoral que no les gusta. Es evidente que la amnistía ya les da absolutamente lo mismo. Lo único que les mueve a salir a la calle y a gritar todas esas ridículas consignas hiperventiladas es el profundo odio que tienen por la izquierda, es decir, por los putos rojos. No soportan quedarse 4 años más en la oposición, no soportan que gobiernen de nuevo aquellos a los que odian tanto. Y por eso se inventan cuentos sobre el fin de España, la destrucción de la nación y las fantasías de siempre para luego salir a las calles a puto defender España. ¡Por puto defender España! Pero vamos a ir por partes. Todo esto empieza con Esperanza Aguirre hace unos días. Venga, yo cortaría el tráfico. Pues gracias. Tú cortarías el tráfico, dices. Esperanza Aguirre ha cortado el tránsito. Esperanza Aguirre ha cortado el tráfico. No sé si os hacéis a la idea lo fuerte que es esto, pero es que estamos viendo a una expresidenta de la Comunidad de Madrid yendo de cabecilla en una protesta contra la sede de sus rivales políticos en la que se han gritado cosas como estas. ¡Arriba España! Si es que cuando quiere el Partido Popular puede dar más miedo incluso que Vox. Pero bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Para empezar, Esperanza Aguirre legitima una protesta así de bestia porque según ella dice que está luchando contra la corrupción. Es corrupción. Bueno, Aguirre, si realmente eres aquí el principal ariete contra la corrupción, me gustaría que explicaras cómo es que todas las personas a tu alrededor han caído por casos de corrupción. ¿Cómo es esto posible? ¿Y cómo es posible que estando totalmente rodeada de corruptos no te hayas salpicado a ti nunca? Bueno, pues por la misma razón por la que se atreve a cortar la calle de delante de la policía, porque esta expresidenta que ahora va de antisistema es una de las personas más protegidas por el sistema. Por eso puede permitirse ir ella sola delante de varios policías a cortar el tráfico. Si es que recordad que hasta llegó a arrollar con su coche la moto de un policía y darse a la fuga hace unos años. Imaginad si cualquiera de estas cosas las hiciese una persona normal, un ciudadano de a pie de calle. Aunque bueno, creo que quien mejor puede criticar el comportamiento de Esperanza Aguirre es la propia Esperanza Aguirre, pero de 2011. Mirad. Mi rechazo hacia el comportamiento del señor ministro del Interior, que ha olvidado el juramento que hizo de cumplir y hacer cumplir las leyes. Cumplir y hacer cumplir las leyes. Impasible ante las manifestaciones y coacciones que el sábado pasado tuvieron que sufrir los legítimos representantes de todos los vecinos. Los legítimos representantes de todos los vecinos. Entonces sí, Aguirre. El ministro del Interior cumple las leyes si le favorecen y no las cumple si no le favorecen. Cumple las leyes si le favorecen y no las cumple si no las favorece. ¿A quién me suena esto? Indignados, aunque ellos quizá no lo sepan. Es el mismo comportamiento que han tenido a lo largo de la historia todos los precursores de los movimientos totalitarios. El mismo comportamiento que han tenido todos los precursores de los movimientos totalitarios. Pero Aguirre, ¿qué cosas te estás diciendo a ti misma? Su desprecio hacia la democracia y acaban afirmando que ellos, porque han conquistado la calle, sí son los auténticos representantes del pueblo. Bueno, pues todo dicho, ¿no creéis? ¿Cómo han cambiado las cosas, Esperanza? Y no solo es ella, esto es un no parar, porque desde las elecciones pasadas del 23 de julio se intuía que el gobierno de coalición progresista iba a poder mantenerse apoyado en uno de los congresos con mayor sensibilidad plurinacional de la historia de España. Y esto, pues evidentemente no sentó nada bien a la derecha en ningún momento. Fijaos qué caras más largas. Peor aún, Pedro Sánchez podría incluso ser investido con el apoyo del comunismo, del separatismo golpista y del terrorismo. Solo tiene un responsable.
culpable aquel que está en el Palacio de la Moncloa después de haber perdido las elecciones. En fin, supongo que no debe sentar nada bien perder unas elecciones en las que todas las encuestas, especialmente de los medios afines, te daban una holgadísima mayoría y encontrarse al final con que no. Pero bueno, desde entonces estamos viendo cómo Feijóo vuelve a coger el relevo del ala más extremista del Partido Popular cuando estos piden agitar las calles. Fijaos lo que dice aquí el expresidente del Partido Popular, Aznar, que parece por momentos que manda mucho más que Feijóo. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Tenemos que actuar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. Bueno, pues aquí Aznar básicamente está diciendo que para parar a un supuesto peligro contra la democracia tienen que convertirse ellos mismos en otro peligro por la democracia y hacer lo que haga falta. Así que nuevamente, en cuanto Feijóo ha visto a un radical agitando las calles, le ha faltado tiempo para subirse al carro y convocar también una manifestación. Es más, es que ante la escalada de las manifestaciones de estos días y tras los disturbios y la violencia que se ha visto contra la sede de Ferraz y contra la propia policía, que ya tiene 30 heridos entre sus filas según la propia policía, a Feijóo no se le ha ocurrido otra cosa que no condenar explícitamente la violencia de los mismos y además culpar a las víctimas de sufrirla. Es que tiene muchísima tela. Básicamente Feijóo ha dicho: el malestar social es responsabilidad de Sánchez Castejón. En fin, que van a la sede de su partido político alentados por líderes de la extrema derecha y de la derecha y ahora resulta que el culpable también es Pedro Sánchez. Fantástico. Pues nada, una oportunidad más perdida por los conservadores para demostrar sentido de Estado y responsabilidad institucional, de la que últimamente parece que carecen totalmente. Y una vez más yo me pregunto, ¿pero quién manda en el Partido Popular? ¿Feijóo o Aznar y Ayuso? En fin, pero ojo porque Santiago Abascal desenfundó primero, como siempre. El líder de la extrema derecha española se ha adelantado a Feijóo y se ha unido a las protestas diciendo literalmente vamos a Ferraz. Es una absoluta locura, pensadlo, el líder de un partido político llamando a ir a la sede de otro partido político a protestar junto a otros cuantos centenares de personas que gritan cosas como estas. Además de esto, gritos de maricones a la policía, bengalas, intentando saltarse un cordón policial. Todo esto apunta a que la derecha se está volviendo cada vez más sectaria, cada vez se está alejando más de la moderación que tanto predican pero que tampoco practican. Y ante esta tendencia cada vez más hooligan de la derecha española cabría preguntarse, ¿y esto cómo se lo van a tomar los votantes indecisos que en principio querían conquistar? ¿Y los de centro o centro derecha? O incluso, ¿cómo va a afectar a esos supuestos votantes socialistas que decía Feijóo querer seducir si están asaltando la misma sede de su partido político? Pues más, ¿cómo va a afectar esto a la relación del Partido Popular con las fuerzas regionales de derecha como PNV o Junts? Pues evidentemente les van a querer cuanto más lejos mejor. Yo personalmente creo que esto le va a permitir al gobierno negociar mejor, porque simplemente va a tener que decir, pero mirad lo que tenemos enfrente, es evidente que tenemos que llegar a un acuerdo. Creo que la estrategia de la derecha aquí está siendo completamente pésima para sus propios intereses. Es que tanto han presionado por este intento de asalto al Capitolio cutre a la española, que por primera vez en la vida hemos visto a la policía interviniendo contra una protesta de derechas de esta manera, que ya sabréis que no es nada fácil. Y esto ha hecho que también por primera vez se pongan en modo víctimas. Parece que bastan un par de mamporros para que los hooligans de la derecha que tanto pedían mano dura para otros, pues de repente casi empiecen a cuestionarse la derogación de la ley Mordaza. Y ojo, yo personalmente defiendo al 100% el derecho a la libre manifestación y condeno la violencia policial, faltaría más. Pero se nota mucho por su hemeroteca y por su reacción ante las actuaciones de la policía que siempre han sido pues como Esperanza Aguirre, los protegidos del sistema. Además que todo esto pues básicamente es que es una farsa, porque muchos dicen que se manifiestan para puto defender España. Por puto defender España. Pero es que nunca van a las marchas por la sanidad pública, por la educación pública, por la subida de salarios o por los derechos sociales, feministas o LGTBI. Solamente se manifiestan cuando pierden las elecciones y entonces inventan constantemente que se rompe España. Y tras 5 años de que viene el lobo, España se acaba, adiós al Estado de Derecho, etcétera, etcétera, pues ya cansan. Pero el principal problema aquí es que esto ya no es una protesta contra la amnistía. Esa es solo la excusa. Esto es una protesta contra absolutamente todo, contra la Constitución, contra la izquierda en general, contra Pedro Sánchez y los insultos varios que le dicen, hasta contra instituciones supuestamente cercanas a ellos como la monarquía o la policía.
Lo cierto es que se viene una legislatura con una oposición aún más echada al monte que la anterior, si es posible. Porque esta estrategia no solamente está en la calle. El Partido Popular va a utilizar todas sus herramientas para boicotear al gobierno. Por ejemplo, con el caso del Consejo General del Poder Judicial, que lleva 5 años bloqueado, es decir, que ha ocupado toda una legislatura extra entera sin renovarse. ¿Os imagináis cómo sería la cosa si Pedro Sánchez no convocase elecciones y estuviese 2 legislaturas más, 8 años hasta 2031 de presidente? Pues algo así ha hecho el Partido Popular con los jueces. Si es que incluso les pillaron WhatsApps diciendo que controlamos la sala segunda del Supremo por detrás. Aquí el Partido Popular está claramente incumpliendo la Constitución a sabiendas, aquella que tanto reivindican pero que después tanto maltratan. Pero bueno, a principios del siglo XX, cuando no ganaba las elecciones, lo que hacían era dar golpes de estado y fusilar a gente. Ahora por lo menos, pues solamente hacen el ridículo. Porque mucho ojito a esto. Dicen los progres en Twitter que la movilización permanente en Ferraz será un fracaso por el frío. Lo que le pasa a muchos de ellos, los progres pobres, es que no han estado en una estación de esquí en su vida. No conocen el poder de una Helly Hansen. Somos capaces de organizarnos cual retiro de EFTA en Maus e incluso de alquilar el local de al lado. Por favor, es que no puedo más con la rebeldía cutre de los pijos. De verdad, es que se creen los máximos enemigos del sistema por decir que van a esquiar o que pueden alquilar el local al lado de Ferraz. Bueno, en fin. La cosa es que la derecha ha fracasado. Y ante este fracaso estamos viendo dos cosas. La primera es que ese supuesto liberalismo del que tanto hablan se vuelve terriblemente autoritario cuando ve que sus políticas no funcionan ni convencen. Y la segunda es que la derecha ya no tiene un proyecto para España. Solo busca romper porque su única esperanza para volver a ocupar el poder es forzar a unas nuevas elecciones. Y ahora están en contra de la Constitución, en contra del rey de España, en contra de todos los que no pensamos como ellos. Y lo que pasa es que simplemente cada vez están más lejos de lo que es España. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, me gustaría saber tu opinión. ¿Hasta dónde crees que está dispuesta a empujar la derecha? ¿Cuál crees que debería ser la reacción por parte de las fuerzas progresistas? Y sobre todo, ¿cómo crees que va a terminar esto? ¿Va a seguir habiendo manifestaciones? ¿Vamos a encontrarnos una especie de asalto al Capitolio a la española el día de la investidura? Dejadme vuestras respuestas en los comentarios y os leo con mucho gusto. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete si te ha gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.